Hay un futbolista que ha enmudecido a los estadios más grandes del planeta, que ha callado a Old Trafford, que ha hecho rugir a Londres entero, que ha mirado de frente a los mejores defensas del mundo sin temblar. Y sin embargo, hubo un público, uno solo, que logró lo que ningún rival pudo. Lo dejó sin palabras, con la piel erizada y los ojos húmedos. Ese público no estaba en Europa, estaba en México. Heung-min Son, una de las estrellas más queridas del fútbol mundial, terminó rendido ante la afición mexicana, esa que nunca, jamás, olvidó lo que pasó en el verano de 2018. Pero espera, porque eso no fue lo más impactante. Lo que casi nadie se atreve a contar es por qué un coreano, nacido a más de 12,000 kilómetros de distancia, hablando otro idioma, criado en otra cultura, terminó sintiéndose en casa en un país que no era el suyo. Lo que ocurrió entre Son y la gente de México no fue marketing, no fue una foto para redes sociales. Fue algo mucho más profundo, algo que solo entienden los pueblos que saben querer de verdad. Si a ti se te eriza la piel cuando el estadio entero canta como un solo corazón, si sientes que el fútbol es mucho más que un deporte, suscríbete ahora mismo a Cuna de Cracks y quédate hasta el final, porque esta historia es, sobre todas las cosas, una carta de amor a la afición más cálida del mundo, la tuya. Para entender por qué importa tanto que un hombre como Son se haya rendido ante México, primero tienes que entender quién es Heung-min Son. Y no es un futbolista cualquiera. Hablamos de uno de los mejores jugadores asiáticos de la historia, sin discusión. Un delantero capaz de definir con las dos piernas con la misma frialdad, de correr media cancha dejando rivales por el camino, de marcar goles que se guardan en la memoria para siempre. Durante años fue la cara, el capitán y el alma de un club histórico de la Liga de Inglaterra, la liga más vista, más exigente y más despiadada del mundo. Allí, donde solo sobreviven los elegidos, Son no sobrevivió. Brilló. Ganó el premio al mejor goleador de toda una temporada en esa liga, algo que muy pocos seres humanos pueden presumir. Compartió cancha y vestidor con figuras gigantescas, y aún así nunca dejó de ser él. Sonriente, humilde, trabajador, un hombre al que el éxito jamás le borró la sonrisa. En su país, Corea del Sur, no es solo un futbolista, es un símbolo nacional, un orgullo que trasciende el deporte, una figura que carga sobre sus hombros las ilusiones de millones de personas cada vez que se pone la camiseta de su selección. Cuando Son juega, Corea entera se detiene a mirar. Pero para llegar hasta ahí, este hombre tuvo que pagar un precio que muy pocos conocen. Siendo apenas un adolescente, dejó su tierra, dejó a su familia, dejó todo lo que conocía, y se fue solo a Europa a perseguir un sueño que parecía imposible. Se subió a un avión hacia un continente extraño, hacia un idioma que no era el suyo, hacia un fútbol que devora a los débiles. Entrenó hasta el agotamiento, lejos de los suyos, soportando el frío, la soledad y la distancia, con la única compañía de su disciplina y de la voz de su padre repitiéndole que el talento sin sacrificio no sirve de nada. Son sabe, mejor que casi nadie, lo que significa estar lejos de casa. Sabe lo que pesa la nostalgia, lo que duele jugar mientras tu gente duerme al otro lado del mundo. Y por eso, cuando años después un pueblo entero, en otro continente, lo hizo sentir parte de una familia, esa emoción le tocó una fibra que muy pocos pueden imaginar. Porque para un hombre que construyó su grandeza lejos del calor de los suyos, encontrar ese calor donde menos lo esperaba no es un detalle, es casi un milagro. Por eso, cuando un hombre así, acostumbrado a los focos más intensos del planeta, a los estadios más imponentes, a las aficiones más fanáticas de Europa y de Asia, se queda mudo ante el cariño de un pueblo, eso significa algo, porque Son lo ha visto todo. Ha escuchado a 70,000 gargantas pidiendo su cabeza en un estadio rival. Ha sentido el peso de jugar una final con el destino de todo un país sobre la espalda. Un hombre que ya lo vivió todo no se conmueve con facilidad, y aún así, México lo conmovió. Esa es la dimensión real de lo que estás a punto de escuchar. Ahora viaja conmigo en el tiempo. Es el verano de 2018. El escenario es Rusia, la Copa del Mundo, el torneo que paraliza al planeta entero, y México llega con una ilusión enorme, pero también con el corazón en un puño. El Tri había hecho lo más difícil al inicio, derrotar nada menos que a Alemania, la campeona del mundo vigente, en uno de esos partidos que quedan grabados en la historia. Después llegó otra victoria, y México soñaba en grande, con 6 puntos, con la cabeza en alto, con todo un país imaginando cosas grandes.
Pero el fútbol, ya lo sabes, es caprichoso y cruel. En la última jornada de la fase de grupos llegó el golpe. México caía goleado 3-0 frente a Suecia, y de repente todo lo que parecía seguro se tambaleaba. El destino del Tri, su permanencia en el Mundial, ya no dependía de él, dependía de otros, dependía exactamente de un partido que se jugaba al mismo tiempo, a cientos de kilómetros, en la ciudad de Kazán. Ahí la selección de Corea del Sur, eliminada, sin nada que ganar para sí misma, enfrentaba al gigante alemán. Si Alemania ganaba, México quedaba fuera del Mundial. Así de simple, así de doloroso. Imagina la escena, millones de mexicanos con el alma en vilo, viendo un partido en el que su selección ni siquiera estaba en la cancha, rezándole a un equipo del otro lado del mundo, a unos jugadores cuyos nombres apenas conocían. En las casas, en las oficinas, en las cantinas, en las calles, el país entero se paralizó frente a una pantalla. Las manos sudaban, los corazones latían a destiempo. Cada despeje coreano se celebraba como un gol, cada ataque alemán se sufría como una puñalada. Y los minutos pasaban, lentos, eternos, crueles. 0-0. El reloj avanzaba y Alemania seguía con vida. Y con cada segundo que pasaba, el sueño mexicano se apagaba un poco más. Y Corea, que pudo haberse rendido, que no tenía nada que pelear, que ya estaba eliminada de cualquier forma, salió a dejar el alma en el campo. Defendieron como leones. Resistieron embate tras embate. Se tiraron al suelo a tapar disparos, corrieron hasta el último aliento, pelearon cada pelota como si en ello les fuera la vida. Y cuando el reloj agonizaba, cuando todo parecía perdido, cuando hasta el más optimista empezaba a resignarse, llegó el milagro. Primero un gol en el minuto 90+3, validado tras una revisión eterna que detuvo el corazón de todo un país. Esos segundos de espera, mientras se revisaba la jugada, fueron una tortura colectiva, una respiración contenida por millones de personas al mismo tiempo. Y cuando subió al marcador, México explotó, pero todavía faltaba el broche, porque en el minuto 90+6, con el arquero alemán adelantado en un intento desesperado y el arco rival completamente abandonado, apareció él, Heung-min Son. Corrió con el balón dominado mientras un país entero, sin saberlo todavía, corría con él, y la mandó al fondo. 2-0. Alemania, la campeona del mundo, eliminada. Y México, contra todo pronóstico, clasificado a la siguiente ronda. Son no lo sabía en ese instante, pero acababa de regalarle a todo un pueblo una de las alegrías más inesperadas y emotivas de su historia mundialista. Y aquí, amigo mío, es donde esta historia se vuelve leyenda, porque lo que pasó después no fue un festejo cualquiera, fue una explosión de gratitud como pocas veces se ha visto en el fútbol. En la Ciudad de México, cientos de aficionados, en lugar de lamentar la derrota ante Suecia, salieron a las calles a celebrar. Pero no celebraron a su propia selección. Corrieron, en masa, hacia la Embajada de Corea del Sur. ¿Te imaginas la imagen? Cientos de mexicanos, con la bandera tricolor en una mano y un cariño inmenso en el pecho, agolpándose frente a la sede diplomática de un país asiático para decir gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias por no rendirse. Gracias, hermanos. Y entonces nació un canto que daría la vuelta al mundo. Un grito que resume el alma de este pueblo como ningún otro. Coreano, hermano, ya eres mexicano. Lo cantaron una y otra vez, abrazando a cada coreano que se cruzaba por la calle como si fuera de la familia. La euforia fue tan grande, tan sincera, tan desbordante, que el propio embajador de Corea del Sur salió a la calle a festejar con ellos. Y los mexicanos, fieles a su naturaleza, lo subieron a hombros, lo cargaron, lo pasearon como a un héroe. Un diplomático coreano paseado en hombros por una multitud mexicana enfebrecida de agradecimiento. Hubo tequila, hubo abrazos, hubo lágrimas de alegría. Por unas horas, dos pueblos separados por un océano entero fueron uno solo. Las imágenes de esa noche dieron la vuelta al planeta. Periódicos de todo el mundo hablaron del gesto, incrédulos ante un pueblo capaz de celebrar con semejante euforia un favor recibido, capaz de convertir su propia eliminación parcial en una fiesta de gratitud hacia unos extraños. Porque seamos honestos, ¿en qué otro lugar del mundo pasa algo así? ¿En qué otro país la gente sale a la calle a cargar en hombros al embajador de una nación lejana solo para decir gracias? En ninguno. Solo en México,
solo donde el corazón manda por encima de todo lo demás. Y desde Corea, las imágenes llegaron como un golpe directo al corazón, porque los coreanos no entendían del todo lo que estaba pasando. Su selección había quedado eliminada. Habían perdido su mundial, y sin embargo, al otro lado del planeta, todo un país los celebraba como héroes, como hermanos, como suyos. Eso, querido espectador, no se compra. Eso no se ensaya. Eso solo lo da una afición que entiende que el fútbol es, antes que nada, una cuestión del corazón. Pasaron los años, pero esa noche nunca se borró. Y aquí llegamos al momento en que la historia cierra su círculo. Porque cuando el destino volvió a cruzar los caminos de México y de Son, ya nada era igual. Él ya no era para los mexicanos un rival, ni un extraño, ni un nombre lejano en una camiseta de otro continente. Era el hombre del gol. Era el coreano hermano. Era, de alguna forma extraña y hermosa, uno de los suyos. Y cuando Son lo entendió, cuando comprendió la dimensión de lo que México sentía por él y por su gente, algo se rompió por dentro, en el buen sentido. Imagina lo que significa para un futbolista profesional, acostumbrado a que las aficiones rivales lo abucheen, lo insulten, lo señalen, llegar a un país que no es el tuyo y que te reciban con un amor que ni siquiera te has ganado en su propia cancha. Un país que te aplaude no por haberlos vencido, sino por haberlos ayudado años atrás, sin pedir nada a cambio. Un país que recuerda, porque eso es lo que distingue a la afición mexicana del resto, la memoria del corazón. No se trata solo de que sean ruidosos, que lo son. No se trata solo de que llenen estadios, que los llenan. Se trata de algo más raro y más valioso, la lealtad. El mexicano que te quiere para siempre. No olvida quién estuvo de su lado en la noche más difícil. Piénsalo bien. Habían pasado los años, habían cambiado los planteles, habían llegado nuevos torneos, nuevas ilusiones, nuevas decepciones, y sin embargo, el nombre de Son seguía guardado en un lugar especial del corazón mexicano, intacto, como se guardan las cosas que de verdad importan. Eso no pasa en cualquier parte del mundo. En la mayoría de los lugares, el fútbol tiene memoria corta. Hoy te aman, mañana te olvidan. En México, no. En México, el que entra al corazón se queda a vivir ahí. Y cuando Son se vio rodeado de ese cariño que viajó intacto a través de los años, no hubo forma de fingir indiferencia. Lo que sintió en ese momento solo puede describirse de una manera. Se rindió. Se rindió ante una calidez que no conocía, ante un pueblo que lo adoptó sin condiciones, ante una afición que convirtió un favor futbolístico en un lazo eterno. Su sonrisa lo dijo todo. Su gesto lo dijo todo. No hicieron falta las palabras, porque hay emociones que el rostro confiesa antes que la boca. El gigante que había callado a los estadios de Europa se quedó, esta vez conmovido, agradecido, conquistado. Y en ese instante, sin un balón de por medio, sin una cancha, sin un marcador, la afición mexicana ganó el partido más importante de todos, el del corazón. Pero detente un segundo y hazte la pregunta de verdad importante. ¿Por qué? ¿Por qué la afición mexicana es así? ¿De dónde sale esa pasión que derrite hasta a las estrellas más frías del planeta? La respuesta está en la sangre, en la historia, en la manera misma en que México entiende la vida. Porque para el mexicano, el fútbol nunca fue solo un deporte. Fue una forma de soñar cuando la realidad apretaba. Fue el motivo para abrazar al desconocido de al lado en la tribuna. Fue la excusa perfecta para sentir, todos juntos, al mismo tiempo, con la misma intensidad. El aficionado mexicano no va al estadio a ver un partido, va a entregarse. Va con la camiseta puesta desde la mañana, con la familia entera, con el corazón listo para sufrir y para gozar. Canta cuando va ganando y canta más fuerte cuando va perdiendo. No abandona, no se calla, no se rinde, aunque el marcador diga lo contrario. Esa fidelidad a prueba de derrotas es una de las cosas más hermosas que tiene este pueblo. Porque esta es una afición que ha aprendido a amar incluso en medio de la decepción, que ha llorado 1000 veces y ha vuelto a creer otras 1000. Que ha cargado durante generaciones el peso de un sueño mundialista que se le escapa de las manos una y otra vez, y que aún así, jornada tras jornada, vuelve a llenar las gradas con la misma fe del primer día. Eso no es fanatismo, eso es amor del verdadero, del que aguanta, del que perdona, del que permanece. Hay pueblos que solo quieren a su equipo cuando gana. El mexicano lo quiere siempre, en las buenas y en las malas. Y precisamente por eso, su cariño
tiene un valor que el dinero no puede comprar. Y junto a la pasión viene la calidez, porque hay aficiones en el mundo que imponen respeto por su intensidad, pero pocas, muy pocas, te reciben con los brazos abiertos como lo hace la mexicana. El futbolista extranjero que llega a México lo nota de inmediato. Lo nota en la calle, en el cariño de la gente, en la forma en que lo hacen sentir parte de algo. Lo nota cuando un desconocido se le acerca no a pedirle nada, sino a darle las gracias por existir, por jugar, por regalar emociones. México no solo te aplaude cuando lo mereces. México te adopta, te abraza, te hace suyo. Y esa generosidad emocional, esa capacidad de querer sin medir, es exactamente lo que conquistó a Son y lo que ha conquistado a tantos otros antes que él. Pregúntale a las grandes figuras que pasaron por el fútbol mexicano. Pregúntales por qué muchos, después de irse, siguieron diciendo que México fue su segunda casa. La respuesta siempre es la misma: por la gente, por esa afición que convierte cada partido en una fiesta y cada despedida en un nudo en la garganta. El mexicano ama con todo, sufre con todo y celebra con todo. No conoce las medias tintas, y un corazón así, entregado por completo, es imposible de ignorar. Es imposible de olvidar. Esa es la verdadera grandeza de la afición mexicana, una grandeza que no se mide en títulos, sino en algo mucho más difícil de conseguir, en cariño verdadero. Y ahora levanta la mirada, porque lo mejor está por venir. Estamos en la antesala de algo histórico, de algo que esta generación va a contarles a sus hijos y a sus nietos. México vuelve a ser anfitrión de una Copa del Mundo. La fiesta más grande del fútbol regresa a casa, a esta tierra que respira balón por cada poro. Los estadios, que pronto se llenarán hasta la última butaca, no serán solo escenarios deportivos, serán catedrales de pasión. Imagina lo que viene. Imagina las gradas teñidas de verde, blanco y rojo, vibrando como un solo organismo vivo. Imagina el himno cantado por decenas de miles de gargantas hasta quedar roncas. Imagina la ola recorriendo el estadio, los abrazos entre extraños, las lágrimas antes incluso de que ruede el balón. Imagina a tu país, tu México, convertido durante semanas en la capital mundial de la pasión, recibiendo a aficiones de todos los rincones del planeta y enseñándoles, sin decir una sola palabra, lo que significa vivir el fútbol con el alma por delante. Vendrán hinchas de Europa, de Sudamérica, de África, de Asia, gente que cree haberlo visto todo, gente que presume de sus propias tribunas, y se van a encontrar con algo que no esperaban. Se van a encontrar con un pueblo que convierte una previa en una fiesta, una derrota en un canto, y a cada visitante en un amigo. Se van a llevar a casa, además de un resultado, un recuerdo que no van a poder explicar con palabras, porque eso es lo que va a ofrecerle México al mundo. No solo un torneo, sino una experiencia que ninguna otra afición del planeta puede igualar. Las estrellas más grandes del fútbol mundial van a pisar este suelo, y muchas de ellas, como le pasó a Son, van a descubrir algo que no esperaban. Van a descubrir que aquí, en México, el público no se conforma con mirar, el público se vuelve protagonista. Van a sentir ese rugido que te sube por la espalda y te eriza cada centímetro de piel. Van a entender de golpe por qué tantos antes que ellos terminaron rendidos. Porque la afición mexicana no acompaña. La afición mexicana abraza, levanta, conmueve. Y cuando el mundo entero tenga sus ojos puestos en estos estadios, va a comprobar lo que tú ya sabes en lo más hondo, que no hay un público más apasionado, más leal y más cálido sobre la faz de la tierra. Este mundial no va a ser recordado solo por los goles. Va a ser recordado por la gente, por ti. Por esa marea humana capaz de convertir un partido en una de las noches más inolvidables de la vida de cualquier futbolista. Así que la próxima vez que escuches que un astro del fútbol quedó maravillado con México, no lo veas como una casualidad. Es la consecuencia inevitable de lo que tú eres. La historia de Son no es la historia de un coreano que se enamoró de un país por azar. Es la prueba viviente de que la pasión verdadera siempre encuentra la manera de conquistar hasta el corazón más blindado. Son llegó conociendo todo del fútbol, los estadios, la presión, la gloria, el dolor, pero México le enseñó algo que ni la Liga de Inglaterra ni los grandes torneos de Europa le habían enseñado nunca, que existe una forma de querer que no entiende de fronteras, de idiomas ni de resultados. Una forma de querer que recuerda, que agradece, que no suelta jamás. Y por eso, esta historia, en el fondo, nunca fue sobre él. Fue sobre ti, sobre el aficionado que canta hasta quedarse sin voz, sobre el que viaja horas para alentar a su equipo.
sobre el que le grita a un televisor a las 5 de la mañana por un partido que ni siquiera juega su selección, solo porque su corazón no sabe quedarse quieto. Esa es la afición que hizo que un gigante como Son se rindiera. Esa es la afición que el mundo entero está a punto de descubrir. Y esa afición, no lo olvides nunca, eres tú. Eres tú cuando te paras de la silla a gritar un gol como si fuera el último de tu vida. Eres tú cuando abrazas a un extraño en la tribuna como si lo conocieras de toda la vida. Eres tú cuando defiendes a tu selección contra el mundo entero, aunque te haya roto el corazón 1000 veces. Ese fuego que llevas dentro es el mismo que conmovió a Son, el mismo que ha conmovido a tantos, el mismo que va a hacer temblar al planeta entero muy pronto. Así que ponte de pie porque tu mundial está por comenzar y el planeta entero está a punto de entender lo que México siempre ha sabido. Que aquí el fútbol no se mira, aquí el fútbol se siente con el alma. Nos vemos en la próxima historia en Cuna de Cracks, donde el balón siempre late.